Saludos y bienvenidos. Hoy les traigo la receta de masa para pequeños o deditos de queso con levadura que me habían estado pidiendo en un video anterior. Espero que les sea de utilidad y de bendición para sus vidas. No me enrollo más y vamos a comenzar ya con la receta de hoy. Necesitamos 500 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar, 7,5 gramos o media cucharada de sal, una cucharada de azúcar o 15 gramos aproximadamente, pero vamos a agregar una parte a la harina y reservamos el resto para activar la levadura. 250 mililitros o una taza de agua tibia, de la cual agregaremos un poco en el envase donde tenemos la levadura y allí vamos a agregar el azúcar para que ésta se active. Y puedes tapar la levadura para que fermente más rápido. En un tazón más grande vamos a agregar el resto del agua, 50 mililitros de aceite que serían 4 cucharadas y un poquitito más. Opcional para darle color, una gota muy pequeña de colorante amarillo del que se usa en repostería. Una cucharada de vinagre blanco, aproximadamente 15 mililitros. Mezclamos y reservamos estos líquidos hasta que la levadura haya fermentado. Notamos que está activa y la agregamos a la harina. Yo utilicé 3,5 gramos o una cucharadita de levadura activa seca. Y seguidamente agregamos la mezcla de agua, aceite, vinagre y colorante. Mezclamos con la ayuda de una paleta o cuchara hasta que se absorba la mayor cantidad de líquidos dentro del tazón. Seguidamente vamos a integrar todos estos ingredientes, ya sea dentro del tazón o sobre la superficie de amasado que debe estar limpia y seca. Obviamente con tus manos limpias o usas guantes si así lo prefieres. Y una vez hayas logrado integrar toda la harina, comienza a amasar por espacio de unos 5 minutos aproximadamente, hasta que obtengas una pieza de masa uniforme y homogénea. En ese momento la vas a engrasar ligeramente con un poco de aceite y la vas a llevar a reposo. Bien tapadita, y en este caso el reposo va a ser dentro de la nevera en el refrigerador, no donde congela. Mientras esta reposa, cortamos bastones de queso semiduro. Para el grosor tomé como referencia mi dedo índice, aproximadamente 1,5 por 1,5, y el largo depende del tamaño de la pieza de queso que ustedes compraron. Ya la masa reposó por 30 minutos y es momento de estirarla. Para ello dispón de unos 50 a 100 gramos de harina de trigo adicional, ya que debes espolvorear la superficie y también la masa. Vamos a estirar y a su vez vamos a ir despegando y girando la masa hasta que obtengamos un rectángulo, cuyo grosor aproximado será de 2 milímetros. Siempre asegurándote de que la masa despegue de la superficie. Y en este momento, por favor, comenta desde dónde estás viendo mi video para saber hasta dónde están llegando. Muchísimas gracias por estar aquí. Si deseas una masa más trabajada, puedes sobarla. La doblas, pasas el rodillo, vuelves a doblar, repites esto unas 7 veces, pero luego debes dejarla reposar otra vez unos 15 minutos y vuelves a estirar tu rectángulo. Ya con la masa estirada, vamos a espolvorearla con fécula de maíz o maicena. Compra de la que venden detallada para que te salga más económico. Yo lo he hecho con harina de trigo, pero es más eficiente la fécula de maíz. Ya que la hayas esparcido sobre la masa, vamos a comenzar a enrollar sin hacer presión. Y estos pasos son súper aconsejables para las personas que quieren hacer la masa para vender pequeños. Si es para tu casa, puedes estirar la masa y cortas tus tiras. Una vez hayas enrollado, vas a espolvorear la superficie nuevamente con la fécula de maíz. Desenrollas la masa y volvemos a enrollar. Esto es para que ahora se impregne la masa por la parte de abajo. Recuerda no hacer presión al enrollar. Vamos a cortar las tiras de masa. Para ello primero marcamos. Ten en cuenta que estas deben ser más anchas que el bastón de queso. Yo corté el bastón de un dedo mío, entonces por eso la corté a 2 deditos. Y fíjate cómo se desenrolla facilito gracias a la maicena. Vamos a comenzar a armar los pequeños, pero la masa que no estés trabajando siempre debe estar cubierta. Humedecemos con agua ligeramente la tira de masa y te voy a presentar las dos formas conocidas de enrollar el bastón de queso. Cubre la parte superior y comienza a bajar la masa
sobreponiendo sobre la masa anterior y vas enrollando. Y aquí al final unes el extremo, bajas esa punta y luego vuelves a enrollar. El sobrante lo reservas. Y esta es la segunda manera de enrollar el bastón de queso. En ambos casos debes humedecer ligeramente la tira de masa. Pero en esta vamos a recubrir de arriba a abajo. Y comenzamos a enrollar sobreponiendo la masa sobre la anterior al menos un 40 o 50%. Si deseas verlo como quien dice con más detalle, te invito a ver el video de la masa para tequeños, en este caso tipo pasapalos. Allí está explicado un poco más despacio. Y en ambos casos debes rolar el tequeño una vez esté listo sobre la superficie para que cierre bien, y luego lo vas a rolar sobre fécula de maíz o maicena. Esto te va a ayudar a que no se peguen. Los sobrantes lo puedes unir con un poco de agua y de igual manera armar tu tequeño o dedito de queso de acuerdo a cualquiera de las dos opciones que acabas de ver. Y mantén tus tequeños ya armados también tapaditos. Y si deseas hacer tus tequeños más grandes, no te recomiendo que unas 2 bastones de queso. Es mejor que compres una pieza de queso larga. Seguimos armando entonces hasta terminar. Y luego de ello volvemos a rolarlo sobre un poco de fécula de maíz o maicena. Dependiendo la temperatura a la que estés, ellos pueden haber crecido un poco. Y entonces los vas a rolar con mucho cuidado. A mí me rindió para 22 aproximadamente. Si no los vas a freír de una vez, entonces envuélvelos en plástico que sea grueso preferiblemente. Y siempre los debes tener cubiertos. Acá yo los apilé, que no deberíamos hacerlo así, pero es para darte el ejemplo, que siempre deben estar bien cubiertos con su bolsa plástica. Y preferiblemente sacarle todo el aire que tú puedas, y lo puedes guardar herméticamente mejor. Y para mí siempre es mejor conservarlos congelados, ¿sí? Y esta masa no se te va a oscurecer tan rápido. El sobrante lo unes, si no piensas seguir armando, lo unes como yo estoy haciendo. Así planito, lo guardas dentro de una bolsita bien cerrado, le sacas el aire y lo refrigeras o congelas según lo que tú vayas a hacer. Vamos a freír. En este caso yo eché a freír unos de una vez. La fritura preferiblemente en abundante aceite, fritura profunda, que esté caliente a temperatura media, no sobrecargues el sartén, y los vas a ir girando a medida que se están friendo. Una vez estén dorados, según el punto que tú desees, ya los puedes retirar y los colocas en papel absorbente de cocina. Ya estamos por terminar y quiero que escuches lo siguiente. Ten en cuenta que esta masa, al tener levadura, es una masa viva, es una masa que a temperatura ambiente ella va a comenzar a crecer. Incluso en la nevera también va a crecer, pero más lento. Estos que están acá yo los había dejado 30 minutos a temperatura ambiente. Los estoy rolando antes de freír y fíjate que crecen un poco, pero es porque la masa se ha esponjado. Mira el tamaño cómo cambió. Yo acá estoy a unos 15 grados, quiere decir que no crece tan rápido. Por eso te aconsejo que los tengas pues congelados y que saques lo que vayas a usar. La maicena no es milagrosa, ella va a evitar que se peguen, pero si tú los estás cambiando de temperatura, que los saques y los metas a la nevera, pues se empieza a sudar y también van a tender a pegarse. Por acá quiero que vean cómo quedaron una vez fritos. Mientras tanto, quiero invitarlos a que ustedes hagan experimentos con esta masa. Una variación que pueden hacer es la cantidad de levadura, pueden usar incluso el doble, pero tendrían que ir probando, ver cómo se comporta la masa a la temperatura en la cual ustedes están, cuando la tienen refrigerada, cuando está a temperatura ambiente. Y esta masa les cuento que la he tenido hasta 15 días refrigerada sin que aparezcan puntitos negros, sin que se oscurezca, sobre todo cuando la tenemos así con colorante. Así que los invito a que ustedes prueben, a que hagan sus experimentos, sus laboratorios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me la pueden dejar en la sección de comentarios. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todo, me regales un me gusta, compartas para que me ayudes a llegar a más personas, y que toques en cualquiera de las tarjetas que te están apareciendo en pantalla, porque te van a llevar a otros videos de mi canal. Gracias por haberme acompañado, nos vemos en la próxima. Chao, chao.